Antes que nada, mil gracias por el interés, por acompañarme en este espacio. Como les conté, em, estoy haciendo parte de un taller que se llama Advanced Scrum Master y esta presentación y otras pues, que he venido haciendo son parte como de ese ciclo de aprendizaje o refuerzo del aprendizaje que estoy haciendo. Cualquier duda, inquietud que suceda, les pido que la vayamos colocando ahí en el chat y yo las voy resolviendo a medida pues que vayamos como avanzando en el tema. Igual en algunos puntos de la presentación les voy a invitar a que compartamos, básicamente, a que vayamos pues como interactuando un poco eh, para que esto sea pues también como un poquito en doble vía y que nos enriquezcamos juntos de este aprendizaje. Muy bien, el tema de hoy es obstáculos para la comunicación en un equipo Scrum. Y además de hablar de los obstáculos, quise traer una propuesta de ¿y qué podemos hacer al respecto? Listo. Entonces, esta es como mi propuesta de obstáculos, ¿cierto? Con base a lo que he visto, no solamente, digamos, pues dentro de la formación del taller de Advanced Scrum Master, sino también con base a la experiencia que tengo más o menos en estos 5 años de estar acompañando equipos a vivir este marco de Scrum, quise traer como una propuesta de las cosas que siento, pues como de 4 ítems que siento que enmarcan todo lo que vamos a ver. Y al final les tengo una sorpresa de un referenciamiento que hice experimental con algunas personas para también traerles a ustedes cuál es la opinión de ellos de cuáles son esos obstáculos, ¿sí? que tenemos. Entonces, bien, aquí voy. Mi propuesta es que la complejidad de la comunicación es per se un obstáculo, sobre todo desconocer esa complejidad. Listo. Y para eso les voy a hablar un poco de lo que es la ontología del lenguaje. La ontología del lenguaje es un concepto que lo conozco de alguien que se llama Rafael Echavarría, es un libro inmenso. Y cuando digo inmenso no me refiero pues como a tamaño de página, sino a profundidad. Y les traigo como una puntadita de muchas cosas que Rafael Echavarría explica sobre la ontología del ser en esta presentación, pero que siento que es la base para comenzar a entender por qué la comunicación puede ser compleja. Otro elemento para mí es el estatus, perdón, está mal escrito, es el estatus, me acabo de acordar, el statu quo, que es, o que hace, pues con lo que quiero hacer referencia, con esta palabra statu quo, es a la cultura organizacional, a los flujos de decisión y a las creencias que, que hacen parte del statu quo de la empresa, ¿no? De la cultura, de esa, de ese conjunto de modelos mentales que somos o que se da a partir de la sumatoria de todas las formas de pensar y de todas las creencias que los individuos aportamos a esa organización en el tiempo. También considero que el contexto de colaboración es uno de los obstáculos y ahí me refiero a la ausencia del contexto de colaboración o a estrategias de colaboración que no realmente que son como antipatrones de la colaboración. Dentro de esto hay unos elementos importantes que son la estructura de la organización, los equipos, cómo están conformados los equipos y qué tanto hay uno de eso que llamamos redarquía, que son redes de equipos. Bien. Y finalmente, lo quise dejar para el final, pero para mí es el que es como muy exclusivo de lo que es el marco de Scrum y la teoría asociada a él, y es la falta de transparencia. Que transparencia es uno de los pilares de Scrum, ¿no? Recordemos que son transparencia, inspección y adaptación. Y para que el control empírico que propone, que propone Scrum se pueda dar, ¿no? Debe existir o debemos comenzar como
la base de transparencia. Entonces, si yo no tengo transparencia, difícilmente voy a lograr que en la inspección y adaptación me den valor. Entonces, si bien los tres valores, los tres pilares están conectados, hoy voy a entrar un poquito más como en el tema de la transparencia porque siento que es el que perjudica específicamente la comunicación, el que no la deja como comenzar a fluir. Bien, entonces voy a empezar como a detallar esta propuesta. Y esta propuesta para mí, quiero comenzar a hablarles de lo que es la complejidad de la comunicación, como les dije hace un rato. Entonces, esa complejidad de comunicación, aparentemente, en lo que aprendimos, creo que desde la escuela, tal vez cuando estábamos pequeños, pues no tenía mayor complejidad, ¿cierto? Teníamos un emisor y un receptor. El emisor lanzaba un mensaje y el receptor devolvía a cambio un mensaje de respuesta, ¿sí? Y ahí como que decimos, bueno, qué complejo puede ser comunicarse. Ya a veces por la vida vamos eh, cuestionándonos, pero ¿por qué es tan complejo comunicarse si no es más que esto, cierto? Yo hablo, alguien escucha mi mensaje y me devuelve o me retroalimenta. Entonces, ¿qué es lo que lo hace complejo? Entonces, realmente esto que vemos aquí, bajo lo que les voy a mostrar, pues está, digamos que le faltan varias cosas para que esté un poquito más cercano a la realidad de la comunicación. Entonces, comunicarse desde la ontología del lenguaje de Rafael Echavarría tiene muchos más elementos que les voy a empezar a explicar acá. Lo primero es que el emisor efectivamente dice algo, ¿sí? Y en ese decir algo tenemos o podemos hablar de algo que él menciona desde la teoría como el acto locucionario. El acto locucionario es como las palabras, ¿no? Las palabras que yo dije, las palabras que yo expresé o que verbalicé. Después de esto, o más bien detrás de esto, hay algo que él le llama el acto ilocucionario. Ese acto ilocucionario eh, hace referencia a la intención de lo que yo dije, ¿no? Entonces, voy a empezar aquí como con ejemplos a tratar de aterrizar un poquito esto para nosotros. Ejemplo, cuando estábamos en la adolescencia y nos íbamos a cine, en esa época de empezar como a, no sé, empezar la época de conquista, el noviecito, nos íbamos al cine entre todos los amigos y al lado mío estaba sentada la persona o ese niño o ese muchachito que me gustaba y yo decía, ay, qué frío el que está haciendo aquí. Mis palabras eran eso, qué frío. Pero mi intención detrás de ese qué frío era un abrázame, ¿sí? Abrázame porque me gustas y que sea un pretexto y aprovechemos acá, en fin, lo que fuera. Entonces es la intención detrás de las palabras. Muchas veces como personas no reconocemos la responsabilidad que tenemos cuando emitimos un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? En el contexto laboral nos pasa mucho que decimos cosas como que, ven, hay que mandar la cita, hay que mandar la cita. Bien, mi intención debajo de ese hay que mandar la cita donde no he hecho ningún pedido, donde no he hecho ningún pedido efectivo, de decirle a alguien, ¿me ayudas con mandar la cita? ¿Quieres que mande yo la cita? No hemos hecho nada de eso. Debajo, o sea, el acto ilocucionario debajo de esas palabras sería, quiero que mandes tú la cita, ¿sí? O yo no tengo tiempo de mandar la cita, en fin. Entonces, la responsabilidad que tenemos desde el lado del emisor para reducir esta complejidad va en eso, hacernos conscientes de si nuestras palabras están o no emitiendo realmente el mensaje que yo, que yo quiero lograr o obtener de esa comunicación. ¿Listo? Bien. Entonces,
Vamos ahí en repasito. Acto locucionario, lo que dicen mis palabras. Acto ilocucionario, la intención que hay detrás de ellas. Y aquí ya pasamos al receptor, que es la interpretación, ¿cierto? La acción que sucede es que el receptor escucha y responde. Pero aquí viene otra complejidad. Rafael Echavarría le llama el acto perlocucionario a la interpretación que yo hago de lo que me dijeron. Bien, entonces, en el caso inicial que yo les decía del cine, mira, tengo frío, ve, o qué frío el que está haciendo. Cierto, mi intención debajo es que él me abrace, no me importa el frío, pero es una excusa para ver si me abraza. Y puede que él interprete, seguramente está lo que quiere, lo que estás insinuándome que me acerque y le dé abrigo, como también puede que interprete según sus creencias y sus intenciones también sobre esa comunicación que estoy emitiendo, puede simplemente que diga, te presto mi chaqueta o, qué vaina que no trajiste un saco, no sé, en fin, cosas diferentes a lo que yo esperaba. Bien, entonces, podríamos decir, bueno, ¿y al receptor qué le queda? Pues ya, o sea, si el emisor no es claro en la comunicación en el mensaje que quiere emitir, ¿qué le queda al receptor? Bueno, también hay una forma de que el receptor se haga cargo de esto y es que utilice otras técnicas, digamos, de escucha para poder descubrir cuál es la intención que hay detrás de la comunicación e incluso validar la intención que le llegó, ¿sí? O sea, si alcancé a percibir una intención en lo que me dijeron, la valido. Y si no la alcancé a percibir, la indago, porque lo natural es que yo conteste o responda o dé una respuesta basada en mi modelo mental, en mis creencias y en mis experiencias. Bien, aquí les acabo de soltar como la puntadita de teoría que traía para este corto espacio de por qué es complejo el lenguaje. Entonces, quería mostrar que hay más elementos en esa comunicación que incluso el receptor, o sea, cuando como receptores eh, recibimos un mensaje, ¿cierto? Una comunicación de alguien, no solamente vienen sus palabras, sino también una intención, ¿sí? Son dos elementos que nos están llegando. Y nosotros igual respondemos también con una intención allí, ¿no? Damos una respuesta con base al modelo mental y lleva una intención. El no tener esto claro nos complejiza muchísimo la comunicación en general, no solamente en los equipos Scrum. A nivel de pareja, por ejemplo, se sufre mucho con los hijos, también siento que se sufre mucho como em, rupturas en la comunicación o malinterpretaciones por este tema. Bien, igual aunque hay más elementos, quería dejarles puesto esto como la teoría base para lo que vamos a indagar. Antes de pasar como a las acciones concretas de qué hacer, me gustaría pedirles que me pongan en el chat si algo de lo que acabo de decir no quedó claro. Listo, yo voy a ir mirando si hay inquietudes sobre esto que acabo de explicar. Bien, bajo esta propuesta que les estoy haciendo de la complejidad de la comunicación, me gusta mucho esta frase de Humberto Maturana, un filósofo chileno, que me parece que resume toda esa complejidad que les acabo de explicar. Y uno dice lo que dice y el otro escucha lo que escucha. Bien, ¿qué hacemos con esa complejidad de la comunicación? Les voy a detallar la responsabilidad, digamos, que tenemos tanto como emisor como receptor. Como receptor, entonces tratemos de usar técnicas de escucha para mejorar nuestra escucha. Validación, una herramienta para validación es el parafraseo. Eh, ¿Qué me quisiste decir, no? La indagación también. Creo que me falta aquí explicitarla. Yo valido a través de la indagación y el parafraseo. Cuando dices que hay que mandar la cita, ¿me estás pidiendo que mande la cita o estás diciéndome que tú la vas a mandar? Parafraseo. Bien. Otra cosa que me parece súper importante es diferenciar entre afirmaciones y opiniones, ¿sí? Es muy diferente
Cuando yo me comunico dando algo por sentado o cuando doy la opción de decir, es una opinión, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea sí o sí de esta forma, solamente estoy dando mi opinión. El contexto, o sea, las respuestas que puedo recibir, definitivamente van a ser distintas, ¿sí? Entonces, es muy valioso decir o diferenciar cuando estamos comunicando en la organización. Esto que te acabo de decir es un hecho, está en la norma, es un dato, que voy a la siguiente, ¿sí? Visibilizar hechos y datos. Es muy diferente decir lo que pasó fue esto, la situación, el indicador, a opiniones, ¿sí? Que las opiniones además tienen una complejidad extra para este tema de las interpretaciones que podemos hacer y que nos pueden romper la comunicación. Y esa complejidad es extra es el hecho de que las opiniones que emitimos esos juicios que emitimos sobre las situaciones que no son ni buenos ni malos, simplemente son, tienen bastante de ambigüedad, ¿sí? Entonces yo opino que no estamos avanzando nada. Bien, ¿cuánto es avanzar? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es nada? Empezamos a tener como vacíos en la comunicación eh, y si no los validamos, si no hacemos un parafraseo, si no indagamos, pues esta comunicación no va a fluir. Y nos llevamos a interpretaciones equivocadas y empezamos a hacer un montón de supuestos, a accionar a partir de un montón de supuestos, a reaccionar a partir de un montón de supuestos, a responder a partir de suposiciones. Y se vuelve como una bola de nieve inmanejable de suposiciones. No sé si les ha pasado que hay equipos donde a veces cuando entramos a hacer indagaciones de qué pasó en retrospectivas o en espacios de indagación, lo que encontramos es un montón de supuestos. Sí, es que yo entendí, es que yo dije, pero en la comunicación normal no hacemos estas, no usamos las herramientas. Bien, esa sería como parte de la responsabilidad que tenemos cuando escuchamos algo. Y otra cosa que me encanta, una propuesta que les tengo para que la estudien, de Stephen Covey, que se llama Escuchar para entender, no para responder. Y en ese tema de escuchar para entender, no para responder, lo que tenemos es, lo que él dice es, escucha como con apertura, como con soltura, como con tranquilidad, por así decirlo de alguna forma, y no preparando la respuesta de inmediato, porque preparar esa respuesta de inmediato frente a lo que estoy escuchando me sesga o me hace perder un poco e incluso me pierdo la parte del parafraseo, ¿no? Del validar. Entonces, no sé, hay que mandar la cita. Claro, sí, hay que mandar la cita. Ya, respuesta inmediata, casi que en automático. Y me pierdo la opción de vivir todo lo anterior que acabo de decir. Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva lo explica con ejemplos y de una forma bien bonita. Ahí los quiero como invitar a que lo vivan. Bueno, y desde el que emite la comunicación, entonces explicar la intención en mi comunicación. ¿Para qué dije lo que dije? Esto que les digo realmente en mi experiencia y al ver en propia y al ver los equipos es difícil de que a la primera vez que yo digo algo la intención salga. Es difícil, pero no es tan difícil en mi experiencia darte cuenta de que no salió. Entonces decir, ay, ¿sabes qué? No, hay que mirar cómo resolvemos ese problema. Entonces, se me sale de forma natural decirlo así, pero ya después de que me escucho a mí misma, caigo en cuenta de que acabo de decir algo poco efectivo. Cuál era mi intención detrás de eso? Pedirle a la persona que me está escuchando que me, que me ayude o qué, o desahogarme, o sea, ¿cuál es mi intención? Esa es la invitación que nos hago. Cuando digamos algo, pensemos para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. Y desde la generosidad de ayudarle a quien me escucha a entender lo que le quiero decir, ¿no? No es únicamente que él se esmere en entenderme, sino yo también hacer mi parte.
Bien, les recuerdo chat para las dudas que tengan de lo que voy diciendo o comentarios también que quieran aportar. Yo también viví esto, me ha pasado, porque ahí nos vamos leyendo todos juntos, pues como lo que hay en el chat y nos vamos enriqueciendo con las experiencias que me parecen a mí súper valiosas. Bien, otro elemento que les traía de propuesta, de obstáculo, es el statu quo, ¿no? Que digo yo que se compone de la estructura de la organización, que tiene una cultura inmersa, más unos flujos de decisión, más unas creencias. Y aquí quise ejemplificarles lo que les decía de que la forma de pensar o de reaccionar de una organización, o sea, las creencias que la mueven es la sumatoria de creencias de todos los que estamos en ella. Y por eso es que se ven como diferentes matices, incluso por áreas. Entonces, todas las personas tenemos un modelo mental que básicamente se compone de todos los aprendizajes que he tenido en la vida, aprendizajes bien sea por conocimiento, por experiencia, y de las creencias que tengo pues prácticamente desde que empecé a tener uso de razón hasta mi presente. Mi modelo mental se va sumando al modelo mental de otros y se va generando una especie de creencia colectiva, que es como lo que quiero llamar el modelo mental de las áreas o de los equipos de trabajo. Bien. Y esos son los que digo que tienen como colores diferentes. Entonces a veces pasa mucho que nos escuchamos diciendo, no, es que en ese área piensan que tal cosa, en ese equipo actúan de esta forma. Bien, esos son como lo que, como la creencia colectiva que se va formando a partir de las creencias o del modelo mental de varios de nosotros. Y finalmente, pues la organización es una sumatoria de todo esto que hay allí. Eso lo hace complejísimo, ¿sí? Por eso es que los flujos de decisión en las organizaciones a veces son muy grandes o incluso muy eh, inefectivos, ¿no? Dependiendo de la jerarquía, del tamaño de la estructura, pues serán más grandes o más pequeños. Pero además, dadas estas variaciones de modelos mentales, pues nada, vamos a hacer, vamos a tener que o a encontrar obstáculos en esos flujos de decisión, básicamente por la forma como fluye la información dentro de esas áreas que tienen que llegar a una decisión. Estuve en un taller con Alistair Cockburn, uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, que es una propuesta que le llama corazón de la agilidad, y un elemento del corazón es la colaboración. Y él habla mucho de que las organizaciones no reconocemos el costo de esos flujos de decisión, ¿no? De esos flujos de decisión inefectivos, que realmente es un punto de alto desperdicio. Por eso lo quería contar. ¿Qué hacemos entonces? Reconocer el modelo mental de mi organización, de mi área y el mío mismo. O sea, tratar de encontrarlo y de buscarlo. ¿Cuáles son las cosas que realmente son creencias y me ayuda mucho? Todo esto está conectado, me ayuda mucho empezar a buscar qué son afirmaciones y qué son opiniones mías. Empezar a diferenciar eso a nivel mío, a nivel de equipo y a nivel de organización, me empieza a ayudar a reconocer que estoy comprando un modelo mental y que no debería comprarlo si quiero que la comunicación sea más fluida, más efectiva entre nosotros. Reducir el tamaño de los flujos de decisión tanto como sea posible. Hacer acuerdos de comunicación entre las áreas. A nosotros nos ha funcionado bien aquí en la empresa donde estoy trabajando cuando hemos hecho, le llamamos como acuerdos, perdón, le hemos llamado esquemas de interacción, pero no son más que acuerdos de comunicación entre áreas. Em, para que la información que tiene que fluir fluya mejor, acortando flujos de decisión. ¿Listo? Y reconocer quién estoy siendo frente a cada contexto. Esa es una tarea individual. Las personas, de acuerdo a nuestras creencias, nos comportamos diferente con un jefe de estructura, con un equipo, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con los amigos. Y no digo que sea malo comportarse distinto, es algo natural.
porque tengo un estímulo distinto, ¿no? Entonces, lo que siento cuando estoy parado frente a mi jefe es diferente cuando estoy parada frente a mi mejor amiga. Entonces, no puedo comportarme igual, no puedo pretender comportarme igual, pero reconocer quién estoy siendo en ese contexto y saber si la forma como estoy respondiendo es la que nos viene bien en cada contexto. Listo. Ahora, hablando de contexto colaborativo, ¿qué podemos hacer? Una cosa que me gustó mucho, o que me ha gustado mucho descubrir en este trasegar de acompañar equipos, es que hay autoridades invisibles en los equipos. Entonces, una cosa que recomiendo que hagamos es que, listo, creamos equipos de trabajo, ponemos roles, hacemos redes de equipos y hay autoridades invisibles que las empecemos a reconocer. Los que estamos como facilitadores, Scrum Masters, Agile Coaches de estos equipos, busquémoslas y tratemos de suavizarlas o incluso eliminarlas donde sea posible. Y aquí traigo ejemplos de autoridades invisibles. En las empresas donde tenemos, donde los equipos de trabajo son mixtos respecto de gente vinculada directamente a la empresa y contratistas que tienen otro tipo, digamos, de vinculación, valga la redundancia, ¿no? El vinculado me refiero es como que soy parte de la empresa, el contratista es parte de una empresa, de un tercero. Esa diferencia, por ejemplo, crea una autoridad invisible que nos hace mucho daño en la comunicación. ¿Por qué? Porque choca con el modelo mental, ¿sí? Como les dije, todo eso está conectado. Entonces, esa autoridad invisible rompe la comunicación o la, digamos, más que puede que no la rompa, pero sí la daña, no sé, ya no es la comunicación que yo espero. Bien. Otra típica que creo que de pronto puede ser más conocida por todos es la de cliente versus equipo de desarrollo. Bien. Entonces, a detectar autoridades invisibles, autoridades que no aportan, ¿cierto? De hecho, para mí lo que aporta es más los liderazgos emergentes, ¿no? Los liderazgos emergentes y la autoridad por la autoridad del conocimiento. Por ejemplo, la autoridad de un product owner sobre el producto, sobre el backlog. Esa es una autoridad que nos viene bien. La autoridad del product owner sobre, por ejemplo, cuánto tiempo se debe gastar el equipo de desarrollo haciendo algo. Esa autoridad ya es parte de un statu quo, ya es parte de una creencia y es una autoridad que no hace parte del contexto Scrum que queremos vivir. Entonces, a eliminarla. Listo. Otra cosa que me parece muy, muy importante dentro de ese contexto colaborativo son las conversaciones significativas. Aquí les traigo una propuesta, esto es de Martín Alaimo, lo vi con él en, el, en un taller que se llama Professional Agile Coach. Y Martín nos propone tener conversaciones significativas y hace como una categorización. Conversaciones estratégicas, donde se toman decisiones organizacionales basadas en una visión, en un propósito, donde se definen objetivos que nos ayudan a unificarnos. De esas conversaciones estratégicas es que nacen las afirmaciones que nos ayudan a homologar, ¿cierto? A homologar un poco pues el cómo estamos parándonos, digamos así, frente a nuestro contexto organizacional. Hay conversaciones para la acción, donde básicamente tomamos decisiones, hacemos planes de trabajo, nos asignamos, ¿cierto? Empezamos a materializar ideas ya en acciones concretas y aquí entra un tema muy sencillo pero supremamente vital que es el tema de pedidos efectivos, ¿no? Y también el ofrecer ayuda. Ofrezco ayuda y hago pedidos efectivos. De ahí viene todo lo que estamos viendo de la complejidad del lenguaje. Hay conversaciones de aprendizaje, conversaciones en las que hacemos indagación. Las retrospectivas, por ejemplo, son conversaciones muy encaminadas al aprendizaje. ¿A aprender de qué? Del proceso de desarrollo que estamos viviendo dentro del equipo Scrum. Bien. La review es una conversación misma de aprendizaje sobre el producto, por ejemplo. ¿Sí? La daily es una conversación de aprendizaje sobre cómo estamos logrando ese incremento de producto. Bien. Hay conversaciones de innovación y de adaptación. Esta categoría básicamente es que no venimos aquí como a solucionar algo en particular, sino a
pensar diferente, a, bueno, pensar fuera de la caja, como que nos disponemos a un contexto distinto, ¿no? Y ya, no voy a entrar más allí. Igual podemos, bueno, quisiera hacer webinars con otro webinar con estos ejercicios de conversaciones significativas como para que hagamos de paso prácticas allí. Y de la mano de esto, evitar las conversaciones nocivas. ¿Qué es una conversación nociva? Lo pongo chiquito porque quisiera que se lleven es como de mensaje de las significativas, pero me parece importante que entendamos qué no es significativo. Las conversaciones pesimistas, creo que todos nos hemos encontrado personas que, ¿cómo estás? Ahí. ¿Qué problemas, no sé, qué problema tienes? Muchísimos, todos. Bien, ¿qué has intentado? Todo y nada funciona. Ahí, en muchas ocasiones estamos de entrada teniendo conversaciones pesimistas y cuando esa actitud que yo acabo de tratar de ejemplificar es una actitud de un equipo, de un área o de una organización, es mucho más complejo, pero visibilizarlo nos puede ayudar. Las conversaciones trianguladas me parecen las más peligrosas. Las conversaciones trianguladas son las que yo me enojo por una cosa que tú me dijiste, como la interpreté, me enojé, y en vez de validar contigo, ven, me estoy sintiendo mal por lo que dijiste y te voy a explicar por qué me siento mal, porque entendí que estabas, pues que quisiste decir que yo falté, que yo no hice, que yo fui responsable, en fin, y lo resuelvo ahí con la persona que me lo dijo, sino que no le digo nada a él y voy y en la primera persona que me encuentro en el pasillo le digo, imagínate que fulanito está diciendo, ¿cómo te parece? Las organizaciones están llenas de conversaciones trianguladas. Yo personalmente he tenido que hacer un trabajo muy fuerte en mí misma para evitar la tentación de la conversación triangulada, porque para no hacer la triangulada se necesita coraje. Y el coraje es una cosa que no siempre tenemos dependiendo de a quién le tengo que decir algo, ¿no? Y también hay conversaciones nocivas de buenos deseos. Los buenos deseos, la propuesta pues que nos hacía Martín en ese momento es básicamente donde donde empezamos como en retrospectivas, por ejemplo, a decir, uy, sí, deberíamos estudiar más, deberíamos sacar una tarde para aprendizaje, deberíamos hablar con fulanito para hacer tal cosa, pero nunca pasamos a la acción, nos quedamos en los buenos deseos. Y es una casuística bastante fuerte en las retrospectivas y nosotros incluso intentamos hacer, pues cuando nos hacemos conscientes de eso, intentamos llevar a la acción siempre, ¿no? Bueno, ese es el tema de conversaciones. Y finalmente, eh, el de la transparencia de Scrum, el que les decía que era como muy purito de lo que es un pilar de Scrum. ¿Qué cuidar? Aquí ni siquiera dije qué hacer. O sea, Scrum ya tiene una propuesta muy clara, bueno, de cómo vivir la transparencia. Entonces simplemente la quiero anunciar y repasarla con ustedes aquí. Entonces lo primero es la definición de listo. De hecho, la definición de listo no está en la guía de Scrum, pero fue una cosa que se fue, pues que nació y que se ha ido como incorporando con muy buenos resultados. Bueno, ya estoy dudando, no sé si ya está. Bueno, me queda de tarea repasar la guía, pero recuerdo que antes no estaba. Esa definición de listo básicamente es esos acuerdos a los que llegamos como equipo de cuando algo tiene todo lo que se necesita para que pueda ser desarrollado. Cuando todo el equipo está listo para arrancar a ejecutar un sprint con cadencia, con la mínima, digamos, con la mínima no, es casi como que ya lo que logré ver que podrían ser impedimentos lo sorteé, ¿sí? Pero hacemos un acuerdo, ¿no? Porque si me quedo toda la vida esperando estar listo, pues tampoco voy a arrancar nunca, pero hacemos un balance, conversamos bajo hechos y datos con qué cosas podemos, sin qué elementos podemos conversar y cuáles cosas definitivamente tenemos que tener para poder comenzar. Y eso lo visibilizamos en algo que llamamos la definición de listo, de mi producto, de mi sprint, de mis historias.
¿sí? En los diferentes contextos donde me esté haciendo falta. La definición de terminado sí está netamente asociada como al incremento de producto dentro de Scrum, y eso es otro elemento de transparencia. Todo el equipo sabrá cuándo el incremento de producto realmente se da por terminado si tenemos un definition of done visible. Si me permiten dar una especulación sobre cuántas veces he visto que los equipos sí hayan hecho, pues tengan visibles esos dos elementos, me atrevo a decir, muy a percepción, no sé, un 20%. Tienen esto actualizado y visible. Los demás sufren por esta ausencia. El backlog priorizado y visible es un elemento de transparencia, creo que el elemento principal, pero muchas veces no está priorizado, muchas veces no está actualizado. Otro elemento de transparencia es el plan de acción de la retrospectiva. Bien, si todos sabemos cuáles son esas cosas que vamos a mejorar a nivel de proceso, ¿sí? Podremos tener conversaciones significativas para la acción, por ejemplo. Entonces, ahí están los elementos de transparencia que tenemos en Scrum. Me quisiera aquí, en este punto, invitarlos a que me cuenten qué otros elementos ven ustedes para mejorar la comunicación en general, ¿sí? Les pido que me escriban acá en el chat, yo voy leyendo y vamos compartiendo, ¿sí? Mientras los van escribiendo, lo que se les vaya ocurriendo, les voy a contar ese referenciamiento espontáneo que hice de obstáculos para la comunicación con algunos agilistas de aquí de Medellín que conozco y que tienen mucha experiencia también o muchos años en este tema. Y ellos nos comparten cosas. Parte del experimento de lo que me gustó es que ellos lo que me lanzaron lo puse aquí tal cual y van a ver que hay muchas coincidencias con la propuesta que yo traía. Eso me hace pensar que realmente estamos sufriendo todos como un poquito esto mismo. Bien, Juan Andrés Ochoa eh, y María Camila, bueno, aquí tengo un error en el nombre, la empresa se llama es Evertech, y Juan Andrés Ochoa de una empresa que se llama Castor, nos dicen, se nos hace difícil escuchar porque solo nos hemos entrenado para hablar. Eso es un poco lo que plantea Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Otro es el sesgo cognitivo del ego, decía Juan, yo creo que eso viene del ego, y esos son las creencias que tengo que cuando escucho a alguien lo que quiero es reafirmar mis creencias, porque necesito reafirmarlas, porque mi ego o mi identidad se siente vulnerado cuando alguien me ofrece algo distinto. Eso no está ni bien ni mal, es una cosa que hace parte de ser seres humanos, pero reconocerla me puede invitar a escuchar mejor. Bien. Otra cosa que proponen aquí otras personitas, María Camila, Juan David, es la falta de mentalidad de trabajo en equipo y la falta de transparencia. Bien, entonces todo esto que está aquí lo asocio a varias cosas que ya les traía dentro de la propuesta. Jorge Abad. Jorge Abad trabaja en Tata Consulting y Jorge me decía, mira, veo las siguientes cosas. La falta de confianza. Entonces, dentro de los equipos no hay un contexto de confianza que permita que la comunicación fluya. El ego, la timidez, ya son características personales. Vemos aquí lo que les decíamos de la ruptura de la comunicación. Asumir que el otro entendió, asumir que ya hubo un acuerdo, el destacar lo que me parece importante en esta era digital y es en equipos distribuidos tener herramientas de comunicación que no son efectivas, ¿cierto? Que hay desconexiones constantes. Los tipos de personalidad, la microgestión. Eh, Aunque no le pregunté a Jorge, yo interpreto la microgestión como ese control hora a hora, minuto a minuto, que muchas veces esas autoridades invisibles que hay por allí quieren ejercer. Ponerlos a competir de forma individual, falta de coraje, conflictos no resueltos entre el equipo que van generando fricciones. Y Jorge nos comparte pues como en su blog de lesiones aprendidas un elemento que se llama el triángulo dramático de Karman, que básicamente habla de los tipos de personalidad que dificultan la comunicación.
¿sí? Está la víctima, algo como el héroe, no recuerdo los demás, pero bueno, eso es como la propuesta de él. Y finalmente Lucho, ya con esto termino, nos dice que la falta de conocimiento de la estructura básica de la comunicación. Ustedes ya la vieron conmigo acá, entonces espero que este impedimento, al menos en ustedes que estuvieron acá conmigo, ya empiece este obstáculo, se empiece como a reducir, por así decirlo. Bien. También que el mundo interconectado de hoy estamos perdiendo como la conciencia de la comunicación. La falta de confianza en uno mismo y en el otro. Miren que coinciden Lucho y Jorge con el tema de la falta de confianza y son personas que están en contextos diferentes. Y dice Lucho que esa falta de confianza se da porque siempre nos estamos preparando para responder adecuadamente. Vuelve el tema de no me preparo para escuchar, sino para responder. ¿Con base a qué? Mis creencias, el statu quo que me rodea, mi modelo mental y otras cosas. Y finalmente en nuestra región, en América Latina, carecemos de un conocimiento eh, amplio del idioma, de su gramática, y que a veces también esto nos puede como limitar el no tener un vocabulario amplio. Lucho es una persona absolutamente letrada, con un manejo del lenguaje impecable, y bueno, de ahí viene mucho como su propuesta. Bien, esto es como todo lo que les traía como propuesta para este espacio. Ya, simplemente les agradezco mucho. Si quieren dejar cualquier comentario eh, acá en el chat, ya abrí pues como el chat para compartir con ustedes o si quieren hablar, ya quedamos en este momento solo 5. Les agradezco muchísimo, Bernal, Oscar, Hernán, Alejandro, que se quedaron hasta este momento.